Buenas noches, profe. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra, hermano. Profe, una cosa. Sí, señor. eh, bueno, no, ya, después le cuento. Buenas Vale. noches para todos. Buenas noches. Buenas Profe, noches, buenas profe. noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, compañeros. Noches. ¿Cómo Profesor, estás? buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. ¿Y a ti? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Profesor Cristian, compañeros, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, Profesor, quiero pedirle permiso, voy a tener la cámara intermitente. Eh, unos momentos va a estar apagada y otros prendida, profe. Muchas gracias. ok. Profe, una consulta. Claro que sí. Es que he entrado varias veces para mirar bien las calificaciones del primer corte y digamos que, pues no sé, no me aparecen varias, o sea, las notas como tal y tampoco tengo como una, creo que su merced siempre envía como una retroalimentación de lo que hacemos sencilla, pero tampoco me ha aparecido de los primeros trabajos nada de esa información. Mm, ¿Los demás pudieron ver sus notas? Solo la nota final del parcial, del corte. Profe, sí, es que no aparecen especificadas las actividades, sino aparece ya como lo que sumó al final. Sí. Eh, siempre, por el momento, va a aparecer solamente la final. No sé si en todas las materias les pase lo mismo, porque mm, mm, no sé si se pueda, hasta el momento yo no he recibido esa información, sino poner solamente el final, mientras cuadran una cosa en plataforma para que desde el rubro ustedes suben un trabajo y desde allí se califica y eso se suma automáticamente. Es como debería aparecer, pero hasta el momento a mí me han dicho que funciona es así. Voy a Buenas verificar bien porque si noches. lo están haciendo si otros profesores sí lo están haciendo, entonces tal vez el equivocado soy yo. Entonces voy a averiguar. Profe, disculpe la información. Hasta el semestre pasado, si en cada materia, digamos, si habían 4 notas, aparecía al frente cada nota, adicional la nota final del corte. No sé si es que este año de pronto, por ser el último semestre, nosotros hayan cambiado eso, pero de los semestres anteriores para atrás sí estaban especificados los ítems y las notas completas. Ok, ok. Voy a averiguar entonces y apenas tenga información, entonces corroboro esa parte y pongo las evaluaciones allí. ¿Listo? hola, Vale. profe. Sí, lo que pasa es que aparece la retroalimentación de uno solo pero de los otros no. Pues tal vez no Profe, esté reportado. perdón, profe, a mí me aparece es que en el parcial dice pendiente y pues la verdad del parcial yo no recibí nota, profe. No, o sea, en la plataforma no tengo nota. Exacto. Mm, Bueno, voy a revisar bien porque tal vez me, igual sus notas las tengo acá, pero voy a revisar bien porque tal vez me confundí con otro curso.
Esta noche reviso y envío eso, ¿vale? Si no les aparece, se los envío esta noche. Bueno, vamos a iniciar. Pues bienvenidos. Tenemos hoy pendiente nuestro tema de evangelios sinópticos. Ustedes tenían presente una lectura que corresponde a la de Rafael Aguirre, ¿verdad? No sé cómo les fue con esa lectura. Era una lectura un poquito larga, ¿verdad? ¿O no tanto? Un Más o menos, poquito, profe, un Un poquito. poquísimo larga. un poquito Larga, nomás. Un poquito bastante. larga, Eso en larga, 15 minutos la leí, profe. Eso está Pero, bien. larga. pero entretenida, ¿verdad? Es una La lectura. verdad, profe, sí Hasta fue muy soñé, profe. interesante, Está tan, realmente. está tan Yo sí estoy hablando en entretenida. serio. ¿Se la soñó Pablo? Se la Me soñó, las, Pablo, sí. me la soñé completa. Él lo que pasa fue que la leyó en los sueños, que es diferente y por eso le rindió. Dije, La consiguió en maestro, audiolibro. maestro, ¿eres tú? Bien, vamos entonces y hay bastante tema. Bueno, vamos a tratar de adelantar lo que más podamos y pues a través de la exposición que yo haga, ustedes pueden interrumpirme, levantar la mano, preguntar, ¿vale? Esa sería como la idea. Voy a compartir pantalla. Ah. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Creo que se le Perdón, fue ¿soy la yo o el señal. profe se... Ah, se congeló. Ay, Siga, profesora Mercedes. Ahora es la Quedó función. frío. Siga, profe Mercedes. El problema no es congelarse, sino cómo queda uno cuando se congela. eso dijo Jack. Total. Ese no se congeló, ese se hundió. Lo dejó morir esta. Ese. Cabían en la misma tabla, que era lo más ¿Se triste. fue el profe? Se congeló. Hipotérmica. Imagínese cómo fue el pobre Jack. No, No, pero en mi pantalla él no aparece, él se fue. Se te congeló y escuchamos, Lidia. Cuéntanos. No, solamente quería saber eso, el profe se fue. Ah, ya llegó. Ya. Sigue tú, Daniel. Gracias. Yo no. Perdón que esto me sacó de un momento a otro. Y dije, le llegó la parucía al profe. Se fue. No, el rapto, ahora el rapto según Pablo. Ah, qué pena, yo quis que parucía. Sara,
Sí, profe, antes de que te fueras, te sacaran, te iba a preguntar algo que no tiene que ver con el tema y por eso lo quiero preguntar rápido. Y es que en las otras clases nos estabas mostrando cómo lo de los manuscritos, toda esa lista que había, de cuál siglo era y todo eso. Entonces te quería preguntar cómo es esa herramienta que estás utilizando, si es una aplicación o si es una página web o cuánto valen o dónde, digamos, dónde sacaste ese recurso para mostrarnos eso que expusiste el otro día. Ya. Sí, es una herramienta, es un software que se llama Logos, ¿sí? Eh, ah, Hay que comprarlo, es una herramienta pues muy buena y depende para tu propósito y depende las herramientas que necesites, según eso vale, ¿sí? Y también según la biblioteca que tú escojas. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los más económicos es como de 800.000 pesos, 700.000 pesos. Y ya de ahí para allá, digamos que los académicos y con bastante biblioteca y con bastantes recursos puede valer 8 millones, 7 millones de pesos. Sí. Listo, profe, gracias. ¿Cuál es el que tiene el profe? Barato. Se puede pagar a cuotas, por si les interesa. Como en colombiano, ¿no? Si Módicas, reciben Codensa. Pero módicas. crédito con el ICETEX y todo el cuento. No lo ¿De van aquí a a sacar por 120 Codensa. meses o qué, profe? No lo van a sacar por Codensa porque eso les sale caro. Bueno, vamos ahora sí a Qué pena verlo con, por acá. qué pena con usted, profe, antes de que inicie la clase. Es que resulta que Claro. hoy tenemos un evento en la iglesia de parejas. Yo soy el líder de parejas de la iglesia. Entonces yo me desconectaría. Qué pena con usted por a las 7:15. Es el ¿Dónde Congreso de Parejas de Red del Cáncer Global. que tienen un congreso de parejas y qué? Se te escucha pasito, Wilson. ¿Estás muteado, Wilson? Tiene la esposa al lado. No, es que hoy hay congreso de parejas aquí en la iglesia y con mi esposa somos los líderes de parejas. Entonces, yo me desconecto ahorita a las 7:15. Qué pena con usted. Ok, ok. Bueno, vamos entonces a adelantar. ¿Ustedes qué diapositiva están viendo en este momento? No sé, tengo dos Los pantallas. evangelios sinópticos, profe. La Solo una primera, diapositiva, ¿sí? sí. Eso también. Bien. Ese es el tema que nos compete el día de hoy, basados un poco en la lectura de Rafael Aguirre, ¿sí? Nosotros habíamos comenzado la vez pasada con esta diapositiva. Bueno, no la proyectamos, pero ustedes hablaron del tema. Y es de dónde viene la palabra evangelio, de dónde viene este término que de pronto es tan llamativo para nosotros, ¿sí? Si bien es cierto, este es un término que, como hemos dicho, no surge en la jerga cristiana, era un término más conocido en el mundo grecorromano, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos que el poeta griego Homero, por allá en el siglo VIII, utiliza la palabra euangelion en su obra La Odisea. En La Odisea aparece esa palabra. Y ese texto se escribe mucho antes que el Nuevo Testamento. De hecho, él cita literalmente o textualmente, este será el don de mi buena nueva, hablando del Evangelio, ¿sí? También era un término que se usaba en sentido religioso en el culto al emperador romano. También lo hemos dicho, era una buena noticia el ascenso al trono o a la victoria del emperador romano. Eso era una buena noticia. Es más, en una estela del año 9 antes de Cristo, el nacimiento del emperador Augusto es saludado como, cito textualmente, el comienzo para el mundo de la buena noticia. Y aquí está el contraste más bonito, porque es el nacimiento de Augusto, el comienzo de la buena noticia. Tal parece que el autor del Evangelio también los quiere
contrastar. Es el nacimiento, pero no de Augusto, lo que trae la buena nueva, la buena noticia. Ahora, esta palabra, pues literalmente significa buena noticia. Viene de dos palabritas, eu y angelion. Este término eu significa, ¿qué significa? Los que ya saben griego. Bien, significa bueno o bien, ¿sí? Por ejemplo, de donde vienen las palabras eutanasia. ¿De dónde viene la palabra eutanasia? Morir bien. De morir bien, literalmente. Es eu, bueno o bien, y tanasis, de donde viene thanatos, que es muerte, ¿sí? O la palabra eufemismo. ¿Recuerdan qué es? ¿Qué es un eufemismo? Indicativo. Un indicativo de otra cosa de la que se quiere hablar. Y literalmente, ¿qué significa? Ahí está el eu. Bien dicho, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, con algo que se dice bien, con algo que suena bien, ¿sí? O la palabra eulalia, alguien que habla bien, ¿sí? Eucaristía, la buena gracia. Bueno, de ahí para allá un pocotón de palabras. Y angelion, pues una palabra que tenemos nosotros cerca es ángelos, ¿sí? Y ángelos pues significa mensajero. Entonces, angelion significa mensaje. Ahí viene la etimología de la palabra evangelion, que es el buen mensaje, o el bien, sí, el buen mensaje, la buena noticia, literalmente. Ahora, estas composiciones ustedes leyeron que son anónimas, ¿sí? Ustedes ven en sus Biblias que aparece Evangelion Catamataion o Evangelion Catamacron o Evangelion Catalucan, ¿sí? Pero este tipo de títulos no aparecen en los textos más antiguos. Realmente estos textos son adiciones posteriores, al igual que todos los títulos en la Biblia, que nos permiten ubicar un poco mejor el autor. Pero por tradición se piensa que es Mateo, Marcos, Lucas, más el Evangelio no lo dice. El Evangelio no lo dice. Por lo tanto, para los especialistas estos son textos anónimos. Anónimos y que se escriben entre los años 65 a 90 después de Cristo. Eso va a tener unas implicaciones bastante grandes, puesto que se cuenta casi que 30, 35 años después de la muerte de Jesús. Y todo eso pues tiene implicaciones, ¿sí? Aquí dice en la diapositiva que el Evangelio refiere a la predicación oral. El Evangelio refiere a la predicación oral. Es decir, antes de que hubiera texto escrito, ya había Evangelio. El Evangelio no es el texto. El texto no produce Evangelio, sino más bien el Evangelio produce un texto, ¿sí? Ya había un Evangelio, que es la buena noticia. Ahora se necesita escribir ese Evangelio. Y se escribe, aun cuando es uno, se escribe o se transmite en 4 versiones diferentes, en 4 perspectivas, 4 modos diferentes, ¿sí? Muy bien. Aquí hay un ejercicio práctico. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente. Compara el texto, Jesús calma la tempestad, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y la idea es que ustedes comparen y digan qué semejanzas encontraron y qué diferencias encontraron, ¿vale? ¿Les parece si tenemos 10 minuticos para ese ejercicio? Cada uno allí lo puede hacer, ¿vale? Perdón, profe, ¿me puedes regalar nuevamente la diapositiva? No le tomé pantallazo. Qué pena. Ok.
se ve otra cosa, profe. ¿Qué se ve? Es abierto un archivo y como unas notas abajo. Mm, ¿Y ahí? Sí, profe. Ya, gracias. ¿Le pueden tomar una foto? Porque voy a cambiar la diapositiva. La voy a cerrar de una vez. Tienen ustedes allí la diapositiva con las tres versiones en simultáneo, ¿vale? Para facilitarles el trabajo. Gracias, profe.
Bueno, listo. Creo que ya, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Lo tenemos? Bueno, miremos algunas Sí, señor. diferencias. ¿Creen ustedes que hay algunas diferencias? Sí, señor. ¿O son tres relatos exactamente iguales? Pues yo encontré varias diferencias, Vayamos sobre todo. mirando esas diferencias. Dale, Wilson. Ah, Wilson, sigue Wilson. ¿O quién estaba hablando? ¿Daniel? Sí, yo. Ah, ok. Ya, Daniel, perdón. Dale, Daniel. Pues yo encuentro que sobre todo hay muchas similitudes entre Mateo y Lucas, pero Marcos es un poco más diferente la narración, porque digamos que en Mateo y en Lucas habla que el hecho sucede, particularmente con los discípulos, pero la forma en la que narra, sobre todo hay un tema en una pregunta, que es cuando van los discípulos a despertar a Jesús. La Ujú. forma en la que está escrita en los otros dos es más como de una exclamación, como, ay, Señor, ayúdenos. Pero en cambio en Mateo, cuando uno, particularmente cuando lo leo, es como, venga, Señor, usted, ¿por qué no nos cuida? ¿Qué pasa que nos va a dejar morir? Es más en un sentido de pregunta, como lo hace, como lo Marcos. hace Marcos. También hay un tema y es que la forma en la que en los tres se coincide en que Jesús reprendió los vientos, pero en Marcos, él le dice algo específicamente al mar, ¿sí? Que es donde dice, lo tengo, dice, espera, se me perdió, le habla, y le dijo al mar, calla y enmudece. Y después de eso dice que cesó el viento y hubo una gran bonanza. Entonces, encontré como digamos, esas diferencias. Y también que Marcos plantea que, digamos, un poco más en contexto, mete algo que es el tema de, de la multitud, por así decirlo, que está siguiendo a Jesús y eso. Digamos que es como lo que más encontré. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Lidia, algo nuevo, novedoso, como para no repetir. Pues yo Por encuentro, favor. profe, que Marcos da más detalles. Marcos, ok, Sí, sí. Marcos da más detalles, él detalla más la escena. Lucas un poco menos, pero Mateo es más concreto. Mm, No, Lo demás, pues como que se centra, digamos que en los tres se centran en lo que ellos consideran importante, que es esa falta de fe, ok, ¿sí? ok. Ujú. Eh, y que el Señor les deja ver eh, si están con Él, porque tienen temor. Entonces me ponía a pensar, eh, ustedes han caminado conmigo, ¿sí? Estamos caminando con el Señor y cuando hay momentos de angustia, como que pierde uno el enfoque de con quién está, en quién está seguro. Entonces es como que fue lo importante para ellos tres. Ok, ok, gracias, Gracias, Lidia. profe. Mercedes, Sí, gracias, profe. Bueno, yo encontré una diferencia, es haciendo referencia a la lectura en cuanto de pronto a la comunidad que lo escribió. Entonces dice, recorderi de algo que dice allí en la lectura en cuanto a las palabras Jesús, ¿cómo es? Señor y Maestro y Cristo. Entonces, Marcos, que es el más antiguo, habla de esa parte rabínica, hablando maestro, mientras que los otros dos, Lucas y Mateo, de pronto siendo una comunidad posterior, la que lo escribió, entonces ya habla de Señor, como el Cristo, como una actitud pospascual. Esa es la diferencia que encuentro en cuanto a esa parte. ok, ok. En este caso, el texto de Marcos
dice que también habla de maestro. No lo vi así, profe, ¿sí? Dice aquí que Lucas y Marcos manejan el término maestro y Mateo es el que maneja el término señor. Ah, entonces se me cayó el argumento, profe. Pero por ahí va, la idea es esa. Pero no, está bien porque sí, digamos que detectar ya los términos también nos ayudan bastante para mirar énfasis. Muy bien, gracias, Mercedes. Sara, Sí, profe, dos cosas. Una de las que me di cuenta fue que en el texto de Mateo, después de la exclamación de los discípulos, el Señor automáticamente les hace la pregunta ¿por qué estás amedrentados, hombres de poca fe? Y después calma la tempestad. En excelente. cambio, en el de Marcos y Lucas, primero calma la tempestad y después ya hace la pregunta. Entonces, no sé si sea de pronto circunstancial, sería más fácil calmar la tempestad y después, bueno, a mi parecer, ¿no? Les escucharía mejor cuando hiciera la pregunta, si calma la tempestad primero y después les preguntan, pero en Mateo pasa al revés. Por otro lado, ya cuando dice al final del texto y los hombres se maravillaron diciendo, en Mateo dice que se maravillaron, en Marcos dice que se llenaron de gran temor y en Lucas ya muestra son los dos. Dice, pero ellos estaban atemorizados, dice eh, eso, Bien, como que ya. reúne los Perdón, dos, pues. atemorizados y Bueno, asombrados. mamá. Entonces, eso resalta. No, excelente, Sara, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Esas dos diferencias son cruciales en el texto. Ujú. Pablo, Bueno, profe, yo solo voy a decir una, ya se me adelantaron en decir algunas. No, me llama algo la atención, digamos, en Marcos, en especial donde dice, a ver, em, bueno, Marcos en el versículo 38 dice, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Creo que es una pregunta que me llama la atención, ya que los discípulos en Marcos hay como una cuestión de que lo cuestionan, ¿sí? En cambio, en los otros es más como algo que dice, no, Señor, sálvanos. Marcos, en cambio, dice, hey, Señor, ¿no te importa? Como quien dice, sí, es como que cuestiona. Pues la cuestión en Mateo, pues precisamente está el Señor, ¿no? Se ve como Señor, es como una figura ya más de autoridad y de súplica, pero en Marcos sí es como, oiga, ayúdenos, ve que ya estamos a punto de morir, haga algo. Entonces, eso me llamó la atención. Quiero mencionar esa diferencia particular, ¿no? ok, ok. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por las observaciones. Nos surgen varias preguntas de esas observaciones que ustedes acabaron de dar, ¿sí? Lo primero es, ante la pregunta, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué responderían? Porque no en todos pasó igual. Es decir, ¿Qué hubo... pasó ahí en el momento del texto? Sí, exactamente. Ok. ¿Qué pasó en el evento o en el acontecimiento primario? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Jesús se subió a la barca, estaba durmiendo? ¿Qué salió por su boca? ¿Cuáles son las palabras que salieron de su boca? ¿Cuáles son las palabras que salieron de la boca de los discípulos? ¿Sí? En primer lugar, lo que dijeron los discípulos fue maestro o fue señor. O simplemente podríamos decir que dijeron maestro, señor. Y lo que hicieron los evangelistas fue uno cogió uno y el otro cogió otro. De manera que si hacemos un conjunto, una armonía de los evangelios, nos quedaría, Señor Maestro, sálvanos que perecemos, o es que no te importa que perezcamos. Así sonaría una armonía de los evangelios, que son intentos que se han hecho incluso hoy día. ¿Qué fue lo que salió por la boca de los discípulos? ¿La palabra maestro? ¿La palabra Señor? ¿O de dónde Mateo o Lucas está sacando el término maestro? ¿Se están basando de una fuente diferente a la que Mateo usó? ¿Mateo se está basando en una fuente diferente? ¿O simplemente ellos deliberadamente, con un propósito, introducen una palabra y la pueden cambiar? ¿Sí?
Por otro lado, la anotación que hace Sara, ustedes ven que en Lucas se reprende el viento y en Marcos también se reprende el viento. Esto es un dato importante. Se reprende el viento y después se exhorta a los discípulos de su falta de fe. Pero en Mateo se exhorta a los discípulos de su falta de fe y después se reprende al viento. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Podemos acceder al acontecimiento como tal? ¿O tendríamos que decidir, le creemos a Marcos, le creemos a Lucas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a lo que realmente pasó? Ustedes podrán decir, pero esto es una bobada, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasó en un principio? ¿Jesús primero exhortó o primero calmó la tormenta? Porque cualquier respuesta que ustedes den tiene de alguna manera evidencia en algún texto, ¿sí? Entonces, uno podría decir, ¿se están contradiciendo los evangelios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una contradicción ahí? No, profe, yo pienso que no hay una contradicción. ya, un momentico. Realmente es más asociado al punto de vista de cada uno de los autores del Evangelio. Hay algo bien interesante que creo que ninguno de los mencionó y es que Marcos, creo que Marcos sí, eh, mientras que Lucas y Mateo presentan un grupo cercano, un grupo de discípulos nomás, Marcos monta o nombra una multitud de personas que estaban aún con ellos en barcas también. Entonces es como el punto de vista de varios, digamos como es como, voy a ponerlo así, es una multitud de cuatro personas que ven y entonces cada uno da su punto de vista, pues eso pasó en ese momento y cada uno de los autores tiene su punto de vista, cada uno puede contemplar. De por sí para mí Marcos es muy completo, Marcos es muy completo y pareciera que Marcos estuviera en la misma barca con él, porque dice él estaba acostado en la popa, ¿no? En la parte delantera, estaba recostado, estaba durmiendo. Es decir, como si él lo estaba viendo allí y es como si estuviera ahí un testigo ocular presente, mientras que los otros eran como testigos un poco más lejanos, Sí, otra tanto vez, Lucas como Mateo. armonizar el texto de Marcos junto con el otro, de pensar que en uno se ven unas personas, en el otro la multitud. Decir para Marcos es importante solamente dejar unas personas y dejar la multitud. Está bien, funciona, funciona. Pero en este caso particular, es una cuestión de perspectiva. En el caso particular de qué pasó primero. Profe, no, o sea, volviendo otra vez al mismo argumento anterior, considero que también va a depender de los destinatarios, ¿no? O sea, del hecho a quién le escribe el uno y a quién le escribe el otro, o sea, porque no estamos hablando de pronto de contradicción. O sea, hoy con la lectura yo que aprendí, y no sé si de pronto eso responde en algo. Ya va, un momentico. Aprendí que no se trata de contradicciones. Esa es una conclusión que creo que saqué. Se trata más bien de, y lo dice claramente en la lectura, adaptaciones. Ok, Y excelente. entonces, eso creo que responde en algo, profe. Excelente, excelente. Por ahí vamos, por ahí vamos. La cuestión aquí es, ¿está interesado alguno de los dos en narrar el acontecimiento histórico exacto? Porque de ser así, alguno de los dos se equivocó. ¿Sí? Si nosotros decimos, ¿cuál es el acontecimiento histórico que ocurrió en el espacio-tiempo? Si el de Lucas, el de Marcos o el de Mateo. ¿Cuál fue? Y la respuesta es, no tenemos acceso a ese acontecimiento histórico. ¿Sí? Lo único que nos ha llegado son una reflexión de ese acontecimiento posterior que se adapta a través del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos ha llegado.
Pero si nosotros nos centramos de que realmente lo que pasó fue, entraríamos a preguntar, bueno, pero Mateo lo narra diferente, pero Marcos lo narra un poquito diferente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Lo que cuenta Marcos o lo que cuenta Mateo? ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a ver que a veces es muy difícil armonizar, en ocasiones es fácil armonizar, dejar por fuera algo para meter o no tomar en cuenta algo, pero en otras ocasiones cuando, por ejemplo, ocurre algo en un primer momento y en otro texto nos narran eso mismo en otro momento, es muy difícil armonizar. Pablo. Profe, creo que iba antes mi compañera Lidia. Lidia, no te vi la mano. Sí, profe. Gracias, gracias, Pablito, por tu gentileza. Mm, mm, sí, profe. Yo creo que es cultural. Es la manera en que cada uno sencillamente ve, y la lectura también nos lo deja ver, que eso no tiene por qué influenciar en cómo se vea en realidad el sentido final del mensaje, ¿sí? Y el sentido final del mensaje, pues, está de pronto decorado en un relato y en el otro no. Pero aquí el sentido final del mensaje era ese, la fe, con quién estamos, con quién andamos. Y ellos tres precisaron en ese sentido, ¿sí? Exactamente. Entonces, Entonces, vayamos entonces haciendo algunas conclusiones con el ejercicio que ustedes mismos están haciendo, y es que a nosotros nos interesa el sentido y la teología del relato, más allá de ser totalmente radicales en la historicidad del hecho, ¿sí? De hecho, hay algunos textos, algunas perícopas que junto con, si los comparamos con Juan, esto sí es totalmente diferente. Hay unas que aparecen al principio del Evangelio, pero en los sinópticos lo narran al final del Evangelio. Sigue la pregunta, ¿qué pasó y cuándo pasó? ¿Importa? ¿O importa la intención del autor como proyecto teológico que nos quiere transmitir? ¿Sí? Muy bien, Pablo. Sí, profe. De hecho, en la lectura menciona un tema que es bastante importante, ¿no? Y destaca, por ejemplo, el aspecto vertical, que hay que leer, pues, los evangelios según la continuidad, ¿sí? Que, pues, sí pueden haber algunos puntos que tienen concordancia, y en el otro sentido es lo que estamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Que es el sentido horizontal de los evangelios y mirar los textos paralelos entre los sinópticos. Ahora, profesor, quisiera mencionar, digamos, rápidamente tres cosas que me llaman la atención, ¿no? En ese ejercicio de, tal vez como cristianos buscamos como mostrar, como queremos que todo encaje mágicamente, ¿no? Por esa perspectiva que tenemos, en algún sentido se crea ese sesgo de confirmación. Yo creo que en un sentido formal, si se quiere, el texto sí podemos encontrar contradicciones. En el sentido como tal del texto, no. ¿Sí? Precisamente porque el texto de por sí busca eh, crear o llevar a un punto. Pero si uno mirara el sentido formal, así súper estricto, no podría decir, sí, en algún sentido hay contradicciones. Ahora, los evangelios buscaban eso, no. Precisamente por eso me acordaba algo, creo que es Carson, y no sé si Gary Habermas, que destacaban una posibilidad al tratar de hacer estas armonías, donde decían precisamente que en esos pasajes donde parece que hay discordancias, que hay discrepancias, destacaba que también se podía solucionar en algún sentido mostrándolo como en eventos diferentes, en base al argumento de que por lo que Jesús hizo tantos milagros, muchos de estos en algún sentido eran parecidos, y esto de por sí llevaba entonces a lo siguiente, que eran distintos escenarios. Esos son los argumentos que he escuchado. Lo otro, profesor, que me acordé, no sé si lo leí o no, creo que Baderman en alguna ocasión hizo un comentario que me llamó la atención. Sí, es un comentario un poco innovador, él no lo mostraba como algo categórico, como algo que quisiera poner, pero él decía que en base a que el cristianismo, ¿cierto? En algún sentido se formó en la judía, los judíos de por sí tenían este hábito de discrepar, ¿sí? De discutir, es decir, podía tener muchas cosas, pero también debatían. Él proponía que en algún sentido los evangelios también podían encontrar debates entre sí mismos. Eso a mí me llamó la atención, no es que lo considere para nada, de hecho no estoy de acuerdo, pero me llamó la atención y quisiera, profesor, saber, digamos, su merced qué opina al respecto. Entonces, en este tercer punto quería mencionar, me llamó la atención que él pusiera eso, él dijo, esto es algo personal,
los evangelios en algún sentido pueden haber mostrado algunas disputas que existían entre los textos, no disputas en el sentido que nosotros lo vemos que, no, uno se agarraba con el otro, no, sino en un sentido sano que buscaba precisamente conectar acerca de la persona de Jesús. Entonces, profesor, quería hacer ese comentario. Igual estoy de acuerdo, en mi opinión, estoy de acuerdo en que es más importante el sentido, más que el punto biográfico, que el texto de por sí no busca hacer o no va hacia ese sentido. Entonces, quería comentar eso, profesor. Gracias. Gracias, Pablo, gracias. Sí, autores como Carson, Moon, de alguna manera parten de una cosmovisión de que la Biblia pues es la palabra infalible, inerrante, que no hay ninguna contradicción y pues a priori parten de allí. Entonces, desde esa perspectiva se intenta también hacer toda una armonía para la defensa del texto. Tú lo has dicho, es una posibilidad, pero no es una posibilidad con la que todos estén de acuerdo. Ujú. Adriana, último comentario y continuamos. ¿Listo? Ahorita seguimos con otras intervenciones. Profe, pues sí, en cuanto a esto, pues lo que yo vi así que en particular y me pareció que creo yo que es como el meollo del asunto, es ver cómo Jesús les refutó la falta de fe y luego el asombro de ellos al ver cómo él calmó la tormenta. O sea, esas dos cosas están ahí y están en la mitad. La falta de la fe está en la mitad del relato y cómo ellos se asombraron también, están al final en los tres textos. Entonces me parece que esa es como pues también de ver que el poder de Dios se manifestó en la naturaleza. O sea, pienso que esas son las tres cosas que independientemente de las similitudes o las diferencias, yo rescato del texto. Ok, gracias. Aun cuando el asombro no está en los tres textos, Marco no lo menciona. Está solamente en Mateo y en Lucas. Más ¿Sí? como el reconocimiento, o sea, como del hecho de lo que pasó. O sea, así se hayan asombrado o así solamente lo hayan dicho, se me hayan maravillado, pero o sea, tuvieron una actitud frente a lo que sucedió. Sí, es lo que... Ok. Profe, me permite Gracias. una intervención Gracias. chiquitica ahí Dale, respecto con Lidia. lo que están Claro. diciendo. Gracias. Ahora que estamos hablando, que están hablando del asombro, qué bonito que ellos andando con el maestro, andando con el Señor, tuvieran todavía esa capacidad de asombro. Otros pudieran decir, yo estoy aquí pues con el maestro y ya conozco, sé, o sea, renacería pues esa supremacía humana, digo, esa prepotencia. Pero qué bueno que Lucas y Mateo dejaran ver ese asombro, porque muestra que a pesar de que están ahí andando con el maestro y con el Señor, pues no han perdido esa capacidad de asombro, de dejarse asombrar por ese Señor y por ese maestro. Cosa que desafortunadamente hay gente que ve la maravilla del Señor permanentemente y entonces ya pasa a ser como algo cotidiano, como algo simple, como algo normal. Es bonito no perder la capacidad de asombro, sino que nos maravillemos cada vez que el Señor actúa en la vida, en nuestra vida, para nuestro bienestar. Gracias, profe. Muchas gracias, Lidia. Vea, Lidia ya te sacó sermón de esto y todo para el domingo. Muy bien, Amén. muy bien. Vamos a continuar. ¿Ustedes tienen ahí otro ejercicio? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. ¿Tienen ahí otro ejercicio Sí, que señor. trata de comparar el texto de la oveja perdida? Donde también van a encontrar diferencias un poco más sustanciales también allí, ¿vale? Por si en algún momento quieren hacer el ejercicio. Ahora, allí encontramos diferencias, pero ¿qué tal si miramos? ¿Qué pasó? ¿Sigue la diapositiva? ¿Ya no? Ahora sí, Sí. profe. Está todo loco hoy. Hay otro texto, por ejemplo, que si ustedes hacen una sinopsis de él, que tiene que ver Mateo 23 con Lucas 13, mira cómo dice. Si yo les pongo el trabajo de miren algunas diferencias, ustedes van a ver Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas
y apedrea a los que le son enviados, y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. 38 aquí. He aquí vuestra casa se os deja desierta. He aquí vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo. Porque, aquí cambia, os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Encontraron muchas diferencias? ¿Verdad que no? Es un texto que prácticamente, de hecho, en el griego es prácticamente exacto. Es una réplica casi que exacta. Que cuando hacemos la sinopsis con la oveja perdida o el texto de la tempestad, varía mucho. Vuelve y juega aquí la pregunta. ¿De dónde se está basando Mateo y de dónde Lucas para que llegaran a escribir algo tan exacto y tan igual? ¿Utilizaron la misma fuente? ¿Y es que acaso en el ejercicio anterior Mateo, Marcos y Lucas usaron fuentes diferentes para que fuera tan diferente el texto? Y precisamente eso es lo que se ha denominado el problema sinóptico, ¿sí? A eso es lo que denominamos. El problema sinóptico surge cuando intentamos hacer una sinopsis y vemos discrepancias y similitudes en los textos. ¿A qué se deben esas discrepancias? ¿A qué se deben esas similitudes? Por ello la pregunta se plantea, ¿a qué se debe la similitud existente entre los sinópticos? ¿Y por qué hay algunas diferencias? ¿Sí? Esas son las preguntas que surgen en el problema sinóptico. Ahora, sinopsis viene de un término que significa ver en conjunto. Por eso lo que acabamos de hacer es poner el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas en conjunto para verlos al tiempo, ¿sí? Eso se llama sinopsis. De alguna manera aquí lo que tenemos es Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos y Juan no? Si Juan también es un evangelio. La respuesta es porque No hay similitudes, no hay. Es diferente ese de los otros tres, ¿sí? todos son diferentes. Sí, me refiero a que no tiene este tipo de similitudes que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Los relatos. Hay algunos relatos que están en Juan y que están en los sinópticos. Entonces, el tema precisamente radica en la estructura y el contenido de estos. Cuando uno compara Mateo, Marcos, Lucas, se puede mirar una estructura donde se deja comparar fácilmente. Juan se sale completamente de esa estructura y nos propone una historia de Jesús completamente diferente, ¿sí? Completamente diferente. Por ejemplo, miremos algunas observaciones en cuanto a los sinópticos y Juan. Los sinópticos son estructurados con una secuencia geográfica general, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia geográfica general? El ministerio de Jesús se da primero, ¿dónde? En Galilea. En Galilea, exactamente. Y desde Galilea, Jesús va yendo hacia Jerusalén para ser aprehendido y crucificado. Esa es la estructura de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Galilea retirada al norte y Jerusalén. Ahora, en los sinópticos, bueno, mire, comparémoslo una vez con Juan. En Juan se centra su ministerio en Jerusalén durante sus visitas periódicas a la ciudad. Eso es una diferencia grande de Juan y de los sinópticos. ¿Cuántas veces sube y baja Jesús a Jerusalén y a Galilea? 3 veces.
uno ve que Jesús se retira a Galilea, vuelve a Jerusalén, se retira y en la tercera es donde acontece la entrada triunfal de Jesús. En los evangelios no son 3 veces, es una vez nomás. Una vez nomás donde los de Galilea va bajando, tiene toda una serie de acontecimientos a medida que va yendo a Jerusalén y en Jerusalén pues pasa todos los relatos de la pasión. Esa estructura es supremamente distinta. Ahora, su contenido se centra en las sanidades de Jesús, liberaciones y enseñanzas por parábolas. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen parábolas. Pero cuando nosotros miramos Juan contiene solo milagros y son diferentes estos milagros, por lo menos en temas de propósito y sentido, porque para Juan es importante las semillas, los semedios, las señales, más que el milagro en sí, es una señal que corrobora que él es el Hijo de Dios. Y Juan va a ubicar 7 señales particulares precisamente para corroborar eso. Vuelve y juega. Juan no está interesado totalmente en la historia. Juan está interesado en la teología que puede sacar de los relatos de Jesús. Ahora, el texto de Juan no tiene parábolas. No hay parábolas en el texto de Juan. Eso ya también rompe bastante la estructura del hilo. En los sinópticos hay eventos característicos como el bautismo, la tentación de Jesús, el envío de los 12, la transfiguración, el discurso escatológico. Son textos que están en los evangelios sinópticos. Pero en Juan no aparecen eventos característicos como el bautismo, la tentación de Jesús, el envío de los 12. Es decir, eso que no está tampoco en Juan, mientras que en los otros sí. Pues aquí la estructura se rompe bastante. Por eso es que Juan no se considera como un evangelio sinóptico, sino que aun cuando es evangelio, se deja por fuera. No se hace sinopsis con Juan. Juan es algo aparte. Es un cuento que trabaja desde la independencia. ¿Sí? Ahora, vamos a tratar de ilustrar un poquito este relato de la crucifixión. ¿Sí? Entonces me volvió a perder. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. ¿Me confirman, por favor? ¿Un accidente de tránsito? Sí, la del accidente. Ok. Miremos un ejemplo. Un ejemplo. Ocurre un lamentable accidente. Ustedes ven allí la imagen. ¿Qué pueden ver en la imagen? ¿Qué ven ahí en la imagen a simple vista? Un carro destrozado. Un bus que le pegó. ¿Un bus que qué? Diferentes puntos de observación, profe. Desastre. ¿Hay qué? ¿Un sastre? Un Hay un desastre. bus, Un un desastre. bus, un bus que se Y hay estrelló una un poco. discrepancia, profe, que alguien dijo desastre y alguien dijo que había un sastre. Sí. No, muchos puntos de vista. Mucha gente, mucha gente observando Muchos y cada chismosos. quien puede verlo de una forma diferente. Pero ustedes ya son expertos, ustedes ya se están adelantando. Es que, por ejemplo, voy a decir algo. Para mí, bueno, perdónenme lo que voy a decir. A mí me encanta ver accidentes así. O sea, su merced Saúl. Eso dirían. No sé si eso siempre, pero es, digamos que la manera en que me gusta es por aprender qué está pasando en el momento, en el accidentado o los accidentados y en quién está atendiendo ese accidentado. En lo que me fijo es en eso. Ok. Ahí está. Profe, fue tan duro el Mientras que golpe que podría hasta el decir, carnicero vino. mientras que podría decir que mi esposo, que es conductor, se podría fijar en el desastre de los carros. Entonces, mientras yo me fijo en el herido, él se fija en qué se le dañó al bus y al carro. Gracias. Quería... Gracias. Ahí está
Lidia también con su deseo de la criminalística. Vamos a mira, entonces está el accidente, ocurrió un accidente, uno frente a esta imagen se plantea hipótesis, ¿cierto? Lo más normal es decir, uy, este carro se estrelló con el bus. ¿Usted vio que se estrelló con el bus? No, pero se plantean hipótesis porque ambos están estrellados, ambos están en la escena, ¿sí? Entonces, por ese lado, se plantean hipótesis, ¿sí? En este sentido, vayamos mirando la historia de Jesús. Ocurre un lamentable hecho para los discípulos. Ojo, no vamos a meter aquí teología de que, ay, ¿cómo decir lamentable si fue por nosotros? El lamentable hecho es que asesinan a Jesús, lo mataron. A Jesús lo mataron, ¿sí? Ahora, en este accidente, lo más seguro es que en unos minutos va a llegar ¿quién? La prensa. La prensa. Es casi que lo primero que llega y a veces primero que los bomberos. La prensa es lo que primero llega allí. ¿Por qué? Porque la prensa quieren contar lo que sucedió. Ustedes en la casa se van a enterar de este accidente porque alguien se los va a contar y ese alguien es la prensa. Sin embargo, hay un desafío grande y es que no llega solo RCN, llega también Caracol, llega Noticias 1, llega City TV, es decir, llegan diferentes noticieros y cada uno de ellos tiene la tarea de dar un reporte, contar la historia de lo que pasó. ¿Qué pasó en este lugar? Es el desafío que tienen ellos. Pero es obvio que estos redactores de la historia no vieron lo que pasó. Llegaron, pero ellos no vieron lo que ocurrió. Ellos cuando llegan ven el carro, ven el bus, ven chismosos, ven lo que y plantean hipótesis, pero sus hipótesis no son suficientes para dar el reporte al público colombiano de mirar lo que pasó. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo más natural que van a hacer? ¿Qué van a hacer estos periodistas? Preguntarle a las personas que estaban allí. Recoger los testimonios en el lugar. Tienen Ellos que van a contar preguntar. su historia como la ven o de acuerdo a la percepción de las personas a las que le preguntan. Claro, pero lo primero que hacen es preguntar, después la cuentan. Pero ellos no pueden llegar y basados en sus hipótesis, contar su historia. Porque si ven testigos, de alguna manera lo que van a hacer es a preguntar. ¿A quiénes le van a preguntar? A los que sí vieron el accidente. Ahora sí surge otra pregunta. ¿Es todos los testigos que ustedes ven allí en este accidente vieron exactamente lo mismo? No, señor. Lo más seguro es que no, ¿sí? ¿Todos los testigos percibieron las cosas del mismo modo? Lo más seguro es que no. Es más, aquí hay unos testigos oculares y otros testigos que llegaron y que los testigos oculares les están contando. Probablemente todos estos no vieron el accidente, pero como escucharon algo, salieron a correr y empezaron a decir, ¿qué pasó? Entonces el testigo ocular le contó a este que no vio, pero se volvió un testigo directo. Y puede ser un testigo que la fuente de la prensa utilice para contar lo que pasó, aun cuando no haya visto, pero le contaron. De Pero oídas, profe. contaron de oídas, y ese contaron estaba también condicionado por la manera de cómo lo percibió el que sí lo vio. Entonces, los testigos oculares o las fuentes son las que pueden hablar acerca del accidente, pero en muchos casos van ellos a dar su propio punto de vista. Y es más, un poquito de su opinión. Es que el otro venía muy rápido y entonces el otro le metió y pues cómo no. Una interpretación también de lo que está, porque el ser humano no puede contar sin interpretar.
El ser humano tiene que hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora, él lo va a contar con su punto de vista porque el que estaba en la ventana viendo el accidente no vio lo mismo que el que estaba al lado o el que estaba abajo. Y ese no vio lo mismo que el que estaba atrás. No vio exactamente lo mismo. Entonces, los periodistas que van a esas fuentes, que por supuesto son fuentes confiables, estuvieron en el momento del acontecimiento, o si no estuvieron muy cerquita al momento del acontecimiento, ¿sí? Cuando estos periodistas publiquen sus historias acerca del accidente y las compartan entre ellos, les pregunto, ¿van a decir exactamente lo mismo? No van a decir exactamente lo mismo. Habrá muchas cosas que concuerdan, pero otras cosas que no concuerdan. ¿Por qué habrá cosas que concuerdan y cosas que no? Por la fuente a la que le preguntaron. Una fuente dijo una cosa y otra fuente dijo otra cosa. ¿Son fuentes confiables? Sí, pero lo están viendo desde sus propios puntos de vista y esa es la recepción que tienen los periodistas para contar su relato. Y aquí no se acaba el problema. Resulta que uno de los periodistas es un hombre que escribe a un pueblo que le encanta ir en carro a 150 por hora. ¿Ustedes creen que ese hombre va a tener la intención de mostrar el accidente como prevención para los excesos de velocidad? Si ese es su contexto, él le va a dar un énfasis particular para que le hable a su contexto, un énfasis de advertencia. Entonces, sí, este periodista parte con un propósito. Pero otro periodista resulta que escribe a una comunidad que le encanta manejar en estado de embriaguez. ¿Creen ustedes que este escritor va a interpretar todas las fuentes de para su mensaje como un anuncio para evitar estos riesgos de embriaguez? Lo más posible es que sí, porque esta persona no solamente va a contar de manera neutral, sino que también quiere que sea aplicable para su contexto y su comunidad, ¿sí? Entonces aquí nos preguntamos nuevamente a esta diapositiva, ¿a qué se debe la similitud existente entre los sinópticos y a qué se deben sus diferencias? Creo que este ejemplo del accidente nos ayuda precisamente como a reorientar nuestras expectativas frente al texto bíblico, porque es exactamente lo que pasa con Jesús. Hay un accidente, pero también hay unos mirones que se llaman fuentes, ya sean oculares o testigos directos, en el caso también de haberlo escuchado, pero también va a haber otras personas que ellos mismos le van a decir, ¿qué pasó? No, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y la vecina que no vio el accidente va a preguntar, ¿qué pasó que allá hay tanta gente? Es que pasó esto, y esa vecina le va a contar a la familia. Uy, mire que como a las 4 hubo un accidente y pasó esto, y la familia le va a contar al hijo, y el hijo va a decir, uy, ¿qué pasó? No, como a las 4 y en la siguiente semana se sigue hablando de eso. Pero ¿cuántas veces se ha contado la historia? Transmisión oral. Ahí llegamos a lo que llamamos la transmisión oral. Hasta que en algún punto, y ojo, este accidente probablemente se publique de una, pero en Mateo, Marcos y Lucas el accidente se contó 30 años después. Bueno, no se contó, se siguió contando de inmediato, pero se pone por escrito 30 años después. ¿Creen ustedes que en 30 años va a cambiar algo? ¿Las comunidades son distintas? Claro que sí. Entonces Mateo, como buen periodista, Lucas, como buena prensa, van a indagar, y es lo que hace Lucas. Muchos han intentado de hacer una historia.
Y Lucas dice, a mí también me ha parecido. Después de haberlo investigado todo, Lucas está contándonos que él, para contar su evangelio, tuvo que recurrir a fuentes, otras personas, fuentes orales, fuentes escritas. ¿Algo de qué? Del accidente que ocurrió con Jesús. Ahora Lucas dice, a mí también me ha parecido bien ponerlo, escribirlo y presentártelo a ti, excelentísimo Teófilo, porque en el caso de Lucas es para él. Pero pasa lo mismo. Eso es lo que se llama la tradición oral y cómo se va transmitiendo. Pero la idea es que ustedes también vayan desde el principio viendo todos los condicionamientos que hay. ¿Para qué? Para descubrir el hecho. Hagamos la pregunta, ¿qué pasó? Lo que pasó es definitivamente, o sea, tenemos acceso solamente a lo que nos han contado y nos ha llegado a través de la mediación de la prensa de Mateo, de la prensa de Marcos, de la prensa de Lucas. Y ellos también tuvieron sus mediaciones para anotar y para recibir la información que tenían en ese momento. ¿Sí? Mercedes y después Adriana. Gracias, profe. No, es que me parece como totalmente oportuna la metáfora que utilizaste porque no hay otra, o sea, no hay una mejor representación para poder analizar pues todo esto que tiene que ver con los testimonios que nos han llegado de las fuentes de los evangelios. Y yo siempre traigo, cuando llegamos a este punto de la discusión, traigo a colación algunas normas en materia probatoria, ¿cierto? En derecho. Y es que es precisamente la confrontación lo que emerge como un principio y no lo contrario. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria y de valoración de la prueba testimonial dice que la extrema similitud entre un testimonio y otro es de lo que se debe sospechar. La similitud y no la contradicción entre los mismos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando dista el tiempo de la ocurrencia de los hechos con el tiempo de la declaración, normalmente hay detalles que se olvidan, hay detalles de pronto que entran en una normal contradicción, pero no quiere decir que el testimonio o sobre lo que se está deponiendo sea falso. Entonces, por eso me parece supremamente oportuna la representación o la recreación que estás haciendo del asunto. Gracias, Mercedes, por tu aporte y tu comentario. Adriana. Sí, profe, precisamente yo te iba a decir eso. Me parece entonces, viéndolo así, ya como el profe nos explica, me parece más sospechoso el último pasaje que leíste, que no tiene, el único que tiene diferencia es el y por qué, pero, o porque creo, que los otros que leímos. Es más, o sea, es más coherente que hayan más diferencias a que hayan tantas similitudes, ¿sí? Y lo veo entonces de esa manera. De hecho, que si todos viéramos el accidente y todos lo redactamos, no, las reacciones no van a quedar iguales. O sea, sin necesidad de preguntarle a nadie, solo con ser testigos nosotros oculares. No, si lo redactamos, la reacción de todos va a quedar diferente. Entonces, sí lo veo ahora de esa manera, profe. Gracias, Adriana. En este caso, las similitudes tienen que ver con las fuentes a las que recurre los evangelios. Por ejemplo, si RCN y Noticias Caracol cogieron la misma fuente de todos estos 30 que hay ahí, y de pronto ambos le preguntaron al bombero, le dijeron, ¿qué pasó? Es probable que el bombero haya dado una fuente, un discurso de lo que pasó, y esa fuente la utilizó al tiempo RCN y Caracol. Y por lo tanto, va a ser muy, muy similar entre estos dos porque acudieron a la misma fuente, ¿sí? Pero si le preguntaran al bombero y a la vecina a la ventana de lo mismo, es probable que esa fuente discrepe, ¿sí? Discrepe un poco. Entonces, las similitudes en los evangelios tienen que ver también con qué tipo de fuente se usa
y con qué tipo de, sí, qué tipo de fuente se usa. Esa es como la... Bien, último comentario, Daniel, y terminamos la sesión de hoy. Pienso que siempre pues nos va a pasar eso mientras estemos aquí en la Tierra, que siempre el factor humano, por más ayudas que pueda tener, siempre se va a ver de una u otra forma en mayor o menor grado ese factor como determinante en muchas cosas, ¿sí? Porque pongo un ejemplo, mucha gente del fútbol pensó que la irrupción de la tecnología en el fútbol iba a ayudar a que mejorara y el juego fuera mejor y fuera más fácil de entenderlo. Pero aún con toda la tecnología pasa siempre por una mirada de una persona que interpreta eso que pasa y analiza eso. Y por más que han querido y que el juego vaya de una forma diferente, pues se han topado siempre con ese mismo factor, el factor humano que puede ser falible, que como lo hemos también aprendido, trae, decía el profesor, trae su propio ropaje, sus propios conocimientos y también está interesado en hacer énfasis en ciertos aspectos que cree que o mira que son importantes y tal vez otros no darle como esa importancia y esa relevancia. Ujú, ujú. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta allí entonces. Lo más posible es que para la siguiente sesión yo me robé unos minuticos de la clase. Tenemos exposición para la siguiente sesión. Para el 29 máximo, hoy es 29, ustedes tienen que presentar su trabajo de 2 páginas con base en esta lectura de Rafael Aguirre. ¿Listo? Y la semana 10, que es la siguiente semana, tenemos la exposición. Entonces, bueno, así vamos. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Nos Profe, vemos. una consulta. La siguiente semana tenemos parcial del segundo corte. No, es el 6 de... Ah, sí, sí, sí. Mi prima, Hoy es- El 6 de octubre tenemos nuestro segundo parcial y la entrega del video. Profe, una Y una parte de la preguntita. exposición. ¿La qué, perdón? Y una parte porque es que para ese día nosotros exponemos y empezamos el martes y continuamos el viernes. Sí, Y tendríamos parcial también el viernes. sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Y Profe, entrega el segundo video. profe, profesor, ¿me puede regalar 5 minuticos, por favor? Los que deseen salir, ya pueden salir. Los que quieran quedar para preguntas o algo, sí, adelante. profe, no se le olvide Alicia. mi encargo. Gracias. Bueno, Sí, profe, está bien. muchísimas Está bien. Sí, gracias. lo de las Feliz notas. noche. Que Gracias, profe. descansen, compañeros, los que descansen. Buen Un fin de abrazo. semana, compañeros. Bueno, Profesor Cristian, Bueno. sí. gracias, profe. Chao, profe. Chao, compañero. De verdad que me da pena pedirle este favor, profe, pero no tengo otra opción. Quiero saber si es que yo mañana, bueno, esta noche voy a estar, ¿cómo le digo? No he podido terminar de organizar el trabajo que debo entregar esta noche. Y esta noche voy a estar ocupada en algunas cosas que yo le había comentado a su merced. Estoy asistiendo a una niña que va para una cirugía importante mañana y hay que hacerle una preparación antes de la cirugía. Esa preparación va desde esta tarde que estamos en ello y toda esta noche hasta mañana a las 8 de la mañana. Se me dificulta realmente estar haciéndolo del trabajo y haciéndolo de la niña, realmente, o sea, yo sé que lo tengo que tener de antes, pero me falta cuadrarle como las últimas cositas. Quiero saber si se lo puedo presentar el sábado, profe, si se lo puedo enviar el sábado por mensaje. Sí, dale. O si no, Está bien, bueno, profe, puedes hacerlo. muchas gracias, profe. El sábado, o sea, mañana se lo envío en horas de la tarde. Está bien, Bueno, Lili. profe, Perfecto. Ujú. muchas gracias, profe, muy amable.
Muy bien. Buenas noches.